Conjunto de números racionales. Un ciclista ha estado corriendo durante 3 horas. En la primera hora ha recorrido los 5/18 de un trayecto. En la segunda hora ha recorrido los 7/25 del trayecto. Y en la tercera hora ha recorrido los 11/45 del trayecto. Calcula la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las 3 horas. La fracción del trayecto que le queda por recorrer, en el punto C, los kilómetros recorridos en las 3 horas si el trayecto es de 450 kilómetros. Vamos a pensar un poquito este problema que, como ustedes pueden ver, está definido en el conjunto de los números racionales. A pensar y tratar de resolverlo. Quizás una ayuda para poder resolverlo es realizar primero vamos a volver a recordar algunos conceptos de fracciones que las maestras de primaria y de secundaria nos iban enseñando. Pero sobre todo, cuando estábamos en la primaria, no nos hablaban de números racionales, sino de fracciones. ¿Por qué? Porque íbamos a relacionar a través de estos números la parte con el todo. Es decir, a través de estas fracciones nosotros estamos relacionando algunos elementos que vamos a tomar de una totalidad. Así, por ejemplo, en este caso dice, observa cómo hemos dividido el ramo en 8 partes iguales. Como se ve, está dividido en 8 partes iguales, pero en algunas hay algunas rosas y en otras hay tulipanes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué parte estaría representando cada uno. Como se puede ver, el conjunto está dividido en 8 porciones, como si fuera una pizza que está dividido en 8 porciones, y vamos a ver que hay 5 tulipanes, que son los rosas, las florcitas rosas. Por lo tanto, podríamos decir que los tulipanes ocupan 5/8. Como se ve, el total de flores se encuentra en el denominador. Y en el numerador encontramos la cantidad de elementos que nos está pidiendo el enunciado, como en este caso los tulipanes. En el segundo dice, las rosas ocupan 3/8, es decir, del total de 8 vemos que hay 3. Volvemos a relacionar la parte que serían las rosas con el todo, que es el conjunto de las flores. Y así, las fracciones se leen nombrando primero el numerador, que es el que se encuentra en la parte de arriba de la fracción, y después el denominador, que es el que se encuentra abajo. Vuelvo a repetir, el numerador indica las partes que se toman, el denominador indica el total de partes en que se ha dividido la unidad. Y así en cada uno de estos gráficos tenemos representado 1/2, 2/3, 3/5, 3/8, 7/10, 5/12. Como se puede ver, la parte que representa la fracción es la que está pintada. Y seguimos con los ejemplos. Vamos a hacer una aclaración. En la última fracción observamos que dice 8/18 y
se lee 8/16. Ahí hay un error, es 8/18. ¿Cómo se pueden clasificar las fracciones? Tenemos fracciones propias, son aquellas en las cuales el denominador es mayor que el numerador. Estas fracciones son menores que la unidad. Fracciones aparentes, fracción que representa cualquier número perteneciente al conjunto de los números enteros. Es decir, son fracciones que aparentan ser una fracción, pero en realidad al dividir el numerador por el denominador obtenemos un número entero. En este caso tenemos 6/6, que al dividirlo nos da 1, podría ser 12/6, que me va a dar 2, podría ser 20/5, que me va a dar 4, podría ser 30/6, que me va a dar 5. Fracciones impropias. Estas son las contrarias a las propias. Son las fracciones en las cuales el denominador es menor que el numerador. El numerador es mayor que el denominador y son fracciones mayores que la unidad. Vamos a ver más adelante que este tipo de fracciones impropias se pueden escribir como un número mixto. Y por último, las fracciones decimales, que son aquellas cuyo denominador es la potencia de 10. Recién les nombré a las fracciones impropias. Son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Esto lo que me está indicando es que las partes que yo tomo van a ser más grandes que el entero. Como en este caso tenemos 35/8. Vemos que notoriamente el 35 es mucho más grande que el 8. Quiere decir que si nosotros consideramos 35, lo voy a dividir por 8, es decir, voy a ver cuántas veces podría agrupar el 8. Y entonces me quedaría que podría formar 4 grupos de 8. Quiere decir que en este caso vamos a tener, si son 4 grupos de 8, van a ser 4 enteros, porque esos grupos van a estar enteros con todos los elementos. Por eso nuestro número mixto va a estar formado por la parte entera, va a ser el cociente de la división, es decir, los grupos enteros de 8. Y el 3, que es el resto, me indica la cantidad de elementos que no pudieron completar ese grupo de 8. Entonces, ahí, este resto 3, estaríamos hablando de la fracción 3/8. Son las partes que no completaron el entero de precisamente 8/8. Entonces vamos a tener 4 enteros y 3/8. La parte entera es el cociente. La fracción va a tener como numerador el resto de la división y como denominador el divisor. Otro ejemplo, 17/3. Observamos que 17 es mucho más grande que 3. Hay más partes que 3. Yo digo, a ver, 17, ¿cuántas veces entra en el 3? Por lo tanto, digo que se podrían formar 5 grupos completos de 3 elementos y me estarían sobrando 2. Entonces voy a decir que 5 enteros, 2 tercios. El cociente representa la parte entera, el resto representa el numerador de la fracción y el divisor representa el denominador. ¿Cómo transformamos ahora un número mixto en fracción?
vamos a hacer el camino inverso. Cuando me hablan de 5, 1/3, lo que me están queriendo decir es que tengo 5 partes enteras más 1/3 de fracción. Cuando digo 5 partes enteras, estoy diciendo 5 veces la fracción 3/3 más 3/3 más 3/3 más 3/3 más 3/3 más 1/3, ¿sí? 5 veces repetí la fracción 3/3 y le sumo 1/3. Si hacemos esta cuenta, obtenemos el número 16/3. Pero en la matemática también hay algunos caminos que me van a facilitar este procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el denominador por el entero. 3 por 5, 15. Le voy a sumar el numerador de mi fracción. 15 más 1, 16. Por lo tanto, mi nueva fracción va a tener numerador 16 y denominador 3. ¿Cómo transformamos una fracción propia en un número mixto? En este caso tenemos la siguiente fracción, 16/3, y como vimos al inicio, 16 lo voy a dividir por 3, es decir, primero debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuántas veces cabe el 3 en el 16? Por eso hacemos 16 dividido 3. 16 dividido 3 sabemos que es 5 y restó 1. Por lo tanto, ¿cómo lo razonamos? El 3 cabe 5 veces en el 16. ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15 y nos sobra 1. Por lo tanto, 16/3 lo podré expresar como parte entera 5. La fracción tendría numerador 1 y denominador 3. Fracciones equivalentes. ¿A qué se llaman fracciones equivalentes? A las que se obtienen multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso tenemos 1/2, 2/4, multipliqué el 1 y el 2 por el 2, 3/6, multipliqué el 1 por 3, el 2 por 3, y así podría ir multiplicando. Si se me ocurre multiplicar por 7, y bueno, 1 por 7 será 7, 2 por 7, 14, una fracción equivalente será 7/14. Si se me ocurre multiplicar por 10, sería 1 por 10, sería 10, 20 por 2 por 10, 20, me quedaría 10, 20avos. Y así por el número que se me ocurra multiplicar, obtendría una fracción equivalente. Recuerden entonces multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Simplificación de fracciones. Así como podemos obtener fracciones equivalentes superiores, es decir, con un numerador y un denominador más grande que el que nos dan, también podemos simplificar las fracciones, es decir, reducirlas cada vez más hasta encontrar la última fracción que se dice que es irreducible, cuando ya no se puede simplificar más. ¿Y qué simplificar? Es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso tenemos la fracción 12/16, si la dividimos por 2 me queda 6/8, si lo divido a 6/8 por 2 obtengo 3/4. Entonces, hemos transformado la fracción 12/16 en 3/4, que es equivalente a ella e irreducible, es decir, 3/4 ya no se puede dividir más, 3 es un número primo y 4, si bien es un número compuesto, no tienen los mismos divisores. Este proceso se denomina simplificación de fracciones.
Simplificar una fracción es convertirla en otra equivalente e irreducible. Para ello se dividen los dos términos de la fracción por todos los divisores comunes de ambos. Vemos en este procedimiento 240 sobre 400, también 24, 40 y 3/5 son fracciones equivalentes. Lo que pasa es que en este procedimiento estamos reduciendo a la fracción. Es decir, que cuando me dan una fracción, puedo obtener una fracción equivalente multiplicando y ahí agrando la fracción, o bien dividiéndola y esa fracción va a tener números más chicos. A ver, en sí la fracción va a ser la misma, las expresiones van a ser distintas. Si yo divido 240 y divido 400, y hago la cuenta, me va a dar exactamente lo mismo que 3/5. Fracciones irreducibles. Las fracciones irreducibles son aquellas que no se pueden simplificar. Esto sucede cuando el numerador y el denominador son primos entre sí. Recordemos que los números son primos entre sí si no tienen ningún divisor entre sí. Es decir, si no es posible encontrar un número por el que podamos dividir cada uno de ellos y obtener como resultado un número entero. Al dividir numerador y denominador por un mismo número, se van obteniendo fracciones reducidas más sencillas. En este caso tenemos 75/100 y obtenemos como fracción irreducible 3/4. 3/4 es especial. No se puede reducir más, pues 3 y 4 no tienen ningún divisor común, es decir, son primos entre sí. Este tipo de números para la matemática se los llaman coprimos, cuando el divisor común que tienen es el 1. El divisor común menor de estos números, que coincide con el mayor, es el 1. En este caso, la fracción 3/4 es irreducible. Y comenzamos con cómo transformar un número decimal exacto en fracción decimal. Se va a escribir como numerador el número sin la coma y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras hay atrás de la coma. Podemos ver en el caso de un 24, le vamos a sacar la coma, nos va a quedar 124. Y en el denominador va a ser la unidad, y como atrás de la coma tenemos dos decimales, vamos a agregar 2 ceros. En 0,051 vamos a sacar la coma y nos va a quedar como numerador el 51. Y en el denominador la unidad, como tengo 3 lugares atrás de la coma, voy a agregar 3 ceros. En el último caso sucede lo mismo. Si anulo la coma, nos va a quedar 1099 y en el denominador la unidad seguida de 3 ceros. ¿Cómo hacemos para transformar un número decimal periódico puro en fracción? En este caso, los números periódicos puros serían, por ejemplo, 0,22222. Vamos a escribir, el numerador es 2 y el denominador va a ser 9. En este caso no podemos poner 2 sobre 10, porque ese sería el número 0,20000, que es exacto. En este caso, el 0,2222 es un número que va a estar entre medio del 0,2 exacto y el 0,23, por ejemplo. Entonces, 0,2 sería 0,20. 0,2 periódico sería 0,22222. En el caso de tomar el 0,20, estoy
achicando al número, es decir, estoy cometiendo un error por defecto. Y si en vez de poner 0,22222 pongo 0,23, estoy cometiendo un error porque estoy agrandando el número por exceso. Por ese motivo es que ante esa diferencia aparece como denominador el 9. Como podemos ver en el 0,989, escribimos como numerador el número tal cual lo tenemos y como denominador tantos 9 como cifras periódicas tenga. Si la parte entera es distinta de 0, igualmente se saca la coma, se toma el número completo, parte entera y parte decimal, y se le resta la parte entera. Pero para el denominador solamente se cuenta la parte periódica, es decir, un 9. En el 323 saco la coma, me queda 323, le resto la parte entera. Recuerden, para el denominador cuento solamente la parte periódica, o sea, 2 9. Y así sucesivamente con el resto de los ejercicios. Y por último, para transformar un número decimal periódico mixto en fracción, vamos a tomar como numerador el número sin la coma y se le va a restar la parte entera seguida de la parte no periódica. Y como denominador, tantos 9 como cifras decimales periódicas y tantos ceros como cifras decimales exactas tenga. Recordemos que el periódico mixto se llama así porque tiene un poco de periódico por las cifras que tienen arquito y un poco de exacto por las cifras que no tienen arquito, por lo tanto no se repiten. A ver, tomemos el 0,4248, te lo leo, 0,4248 10 milésimos. Sí, así se lee. Bueno, tomo todo el número sin la coma, 4248, le resto, en este caso la parte entera es 0, o sea que no le escribo, directamente tomo la parte exacta de la parte decimal, que es el 424. En el denominador voy a poner un 9 por la parte periódica y tantos ceros por la parte no periódica. Voy a hacer la resta y el número que obtengo lo voy a simplificar obteniendo el 478 sobre 1125. En el próximo tenemos 0,58, es decir, tomo la parte decimal, 58. Le voy a restar la parte exacta, el resto 5. Me va a quedar como denominador un 9 por las cifras que están abajo del arquito y un 0 por la parte exacta. En esta columna, que tenemos 3 números, podemos ver que la parte entera siempre es 0. Pero ¿qué pasa si la parte entera es distinta del 0? Como en este caso 2,34 periódico en el 4. Le voy a sacar la coma, me va a quedar 234. Le voy a restar la parte entera seguida de la parte exacta, que es el 23. El denominador va a ser un 9 por la parte periódica y un 0 por la parte no periódica. Hacemos esta cuenta de resta y a partir de ahí nos queda nuestro resultado. En el 1,13, otro más hacemos. Sacamos la coma, tomo la parte entera y la parte decimal, o sea, 113. Le voy a restar la parte entera seguida del primer decimal,
que es el exacto del 11. Y lo voy a dividir por tantos 9 como cifras periódicas tengo, 9, y un 0 por la parte exacta. Cuando hago la cuenta me queda 102 sobre 90, simplifico y a partir de ahí me queda esta fracción que es irreducible. Y así puedo ir resolviendo el resto de los ejercicios. Suma de fracciones. Vamos a ver dos casos, ¿no? Suma de fracciones con el mismo denominador y suma de fracciones con distinto denominador. En el caso de sumas de fracciones con el mismo denominador, me queda como resultado una fracción que va a tener el mismo denominador del cual estamos hablando y vamos a sumar los numeradores. Por ejemplo, tengo 1/2 más 5/2, me quedará de resultado 6/2. Me queda el mismo denominador y sumo arriba los numeradores. El 1 más el 5 me estará quedando 6/2. En este caso, que tienen distintos denominadores, en este ejemplo, dice, reducimos las fracciones a común denominador, utilizando cualquiera de los dos métodos que podemos ver. Ahora, segundo, ya que tiene el mismo denominador, ya sabes lo que hay que hacer. Bueno, en este caso tenemos 2 sextos más 3 octavos. Lo que podemos hacer es multiplicar el 6 por 8 y sacar como común denominador 48. Ahora, ¿qué hacemos? 48 lo divido por el 6 y lo multiplico por el de arriba. Es decir, 48 dividido 6 me daría 8. Multiplico por el de arriba, 8 por 2, 16. 48 dividido 8 me estaría dando 6. 6 por 3, 18. Sumo los numeradores y voy a obtener 34/48. Pero también puedo trabajar con el múltiplo común menor de los denominadores. En este caso, lo que hacíamos era, hay dos maneras, ¿no? Sacar los múltiplos de cada uno de los denominadores del 6, es decir, los múltiplos son los que están en la tabla del 6, ¿no? 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, y así sucesivamente. En el caso del 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40. Vemos que tanto el 6 como el 8 tienen como múltiplo común y el más chiquito vendría a ser el 24. Entonces puedo sacarlo y digo 24 dividido por 6, 24 dividido 6, 4 por 2, 8. 24 dividido 8 me da 3, multiplico por 3 y me da 9. A partir de ahí sumo los numeradores, 8 más 9 me queda 17/24. Aunque no te lo creas, el resultado es el mismo, ya que las dos fracciones son equivalentes. Si 34/48 lo dividimos por 2, vamos a obtener el mismo resultado. Ya conocemos dos caminos para poder resolverlo. Bueno, si aplicamos la suma, en el caso de la resta es muy parecido. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, me queda el mismo denominador y los numeradores en este caso se restan, como vemos en este ejercicio. En el caso de que los denominadores sean distintos, puedo multiplicar los denominadores que tengo, ya sean 2, 3, los que sean, como en este caso 6 octavos, 48,
divido por el 6, y el resultado que obtengo lo multiplico por el 7, en este caso 48 dividido 6 me va a dar 8, por 7, 56, 48 dividido 8 me va a dar 6, lo multiplico por 3, 18 y resolví la cuenta. La segunda posibilidad era sacar el múltiplo común menor, que se puede sacar, como expliqué antes, buscando los números que se encuentran en la tabla de multiplicar del 6 y del 8, o también a través de la factorización de cada uno de estos números, sacando el múltiplo común menor. Bueno, de la misma manera, divido siempre por el denominador y el resultado multiplico por el numerador. Y así obtengo la fracción 19/24. Como podemos ver, si a 38/48 lo divido por 2, obtengo 19/24. El mismo resultado en los dos casos. Lo que pasa es que al trabajar con el múltiplo común menor, la fracción que me queda es irreducible. ¿Cómo hacemos para multiplicar fracciones? Esto sí que es fácil. Para multiplicar fracciones hacemos el producto de los numeradores por un lado, y eso me va a dar el numerador, y el producto de los denominadores, y eso me va a dar el denominador. A partir de ahí puedo simplificar esta fracción 6/15 y llevarla a una fracción irreducible. Si dividimos por 3, me va a quedar 2 en el numerador, y 15 dividido 3 me estará dando 5. O sea que esta fracción me quedaría 2/5 como irreducible. También otro procedimiento es, antes de hacer la multiplicación, simplificar cualquiera de los números de arriba con cualquiera de los números de abajo. Nunca uno de arriba con uno de arriba, uno de abajo con uno de abajo. No, tiene que ser uno de los números del numerador con uno de los números del denominador. División de fracciones. En la división de fracciones tenemos dos métodos. Un método, como en este caso, que sería, la primera fracción me va a quedar igual, la división la voy a transformar en un producto, porque sabemos que la división es la operación inversa del producto, y la segunda fracción se invierte. Tengo C sobre D, me queda D sobre C. Es decir, tengo 4 séptimos dividido 5 tercios, lo transformo en una multiplicación, ya que ya lo sabemos resolver. Entonces, 4 séptimos me queda igual. El dividido se transforma en por, y el 5 tercios lo voy a invertir y me va a quedar 3 quintos. A partir de ahí multiplico derechito, 4 por 3, 12, 7 por 5, 35. Ese es un método. El otro método es el multiplicar directamente cruzado. Multiplico numerador del primero por denominador del segundo y lo escribo en el numerador arriba. Y el numerador del segundo por el denominador del primero y lo escribo en el denominador. Una vez que obtuvimos el resultado, podemos simplificarlo. Este método es cruzado. Ojo, tenemos que tener cuidado. Si voy a hacer cruzado, ¿sí?, directamente pongo el resultado numerador en el denominador correspondiente. Ahora, si yo invierto la fracción y lo transformo en producto, ya lo multiplico cruzado. No puedo poner 4 por 5, el 35 en el numerador y 3 por 7 en el denominador. No, puede. ¿Sí? Si yo lo transformo en multiplicación, ahí multiplico derechito 4 por 3 y 7 por 5.
Ahora sí empezamos a resolver problemas. Luis se comió 5 doceavos de los pasteles y Antonio 3 doceavos de los mismos. ¿Qué fracción de los pasteles se comieron? ¿Qué tendremos que hacer en este caso para saber? Bueno, si se comió 5/12 quiere decir que el entero era 12/12. Y si Antonio se comió 13/12, el entero era 12/12. Esto es la presencia de dos fracciones con el mismo denominador. Sumaré, ¿sí? Quiere decir que se comieron 8/12, puedo simplificar dividiendo por 4 el numerador y el denominador. Quiere decir que en conclusión se comieron 2/3 del pastel. Otro problemita un poquito más complejo, dice Gastón gastó la cuarta parte de su sueldo en ropa y la mitad del resto en comida. Si aún le quedan 225 pesos, ¿cuál es el sueldo de Gastón? Bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Gastón llevó una cantidad S de pesos y fue gastando en el camino. Primero gastó en ropa, la cuarta parte. Cuando hablo de parte estoy hablando de división, por lo tanto lo que gastó fue un cuarto de su sueldo. Y luego gastó la mitad del resto, es decir, no gastó la mitad del sueldo, gastó la mitad de lo que le había quedado cuando gastó un cuarto. Por eso es la mitad de quién. ¿Qué simboliza este paréntesis? Al sueldo original le resto un cuarto del sueldo, que es lo que gastó al principio en la ropa. Como podemos ver, este sueldo menos un cuarto del sueldo, también lo podría pensar de otra manera y decir, si gastó un cuarto del sueldo, quiere decir que el sueldo total sería la fracción 4 cuartos, 4 sobre 4. Si de 4 sobre 4 ya se gastó un cuarto, ¿cuánto me queda? Y me queda 3 cuartos. Lo puedo visualizar como si yo lo dibujara en una tableta, como si fueran barritas verticales de chocolate, por ejemplo, y digo, bueno, a ver, si me como un cuarto, ¿cuántas me quedan barritas de chocolate? Si tiene 4 barritas, y si me comí una me quedan 3. Por eso, puedo plantearlo como en el primer renglón, como en una ecuación, o directamente, en este caso vemos que es el mismo resultado, ¿no? La mitad de lo que me queda, que es 3 cuartos del sueldo, más los 225, que es la plata en efectivo. Esto me va a dar el total del sueldo. Entonces me va a quedar un cuarto del sueldo más, multiplico 3 por 1, 3, 2 por 4, 8, 3 octavos del sueldo, más el dinero, que es 225, y eso me va a dar el sueldo total. Hacemos esta suma y obtengo 5 octavos del sueldo, más el dinero en efectivo, esto me va a dar el sueldo total. A partir de ahí despejo y veo que el sueldo de Gastón es de 600 pesos. En este caso la pregunta es ¿cuál es el sueldo de Gastón? También podría ir viendo cuánto gastó en ropa, cuánto gastó en comida, si gastó más en uno que en otro, si es más lo que le sobra. Es decir, a partir de este resultado podríamos seguir analizando y sacando toda una serie de conclusiones. A partir de acá, te animo a que puedas volver al problema inicial del cual partimos y que nos dio origen a hacer un repaso de todo el concepto de fracciones, volver a ese problema y tratar de resolverlo. Nos vemos en la corrección.